Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les tenemos cuáles son las funciones que podemos identificar para hacer la integración por sustitución o lo que también llamamos cambio de variable. Para resolver una integral por este método tenemos que buscar normalmente la forma de la función que viene en nuestra integral. Y para ello vamos a identificar cuáles son las formas más comunes que se nos pueden presentar. Yo puedo tener, por ejemplo, una integral. La integral pues normalmente la tendré como una función de x. Y nosotros necesitamos identificar cuál es la función de x que puede ser integrada a través del método de cambio de variable o sustitución. Recuerden que el cambio de variable requiere que nosotros definamos una u, es decir, una nueva variable que está en función de x, y a partir de ella deberemos hacer una derivación de esa función para encontrar la derivada de esa misma función que nosotros determinamos. Entonces, lo que debemos hacer primero es buscar en nuestro problema cuál es la posibilidad de hacer la solución por este método o por cualquier otro. Entonces lo que debemos identificar son 6 funciones que normalmente podemos resolver a través de sustitución, y esas son las siguientes. La primera es tener entre paréntesis una función de x elevada a la n. Es decir, en el interior del paréntesis yo voy a tener algo así como una función de x. Estoy hablando de x porque es la variable más común, pero puede ser cualquier variable que nosotros tengamos que trabajar. Ese es un punto. El otro es que podamos tener lo siguiente, que tengamos una función de e elevada a la n, donde esto que está entre paréntesis pues será una función que nosotros tengamos definida ahí, una función de x. Otra forma que puede ser resuelta a partir de este método es que tengamos un radical, y dentro del radical tengamos nuevamente una función de x. Posteriormente tenemos 3 tipos de funciones que son fracciones. La primera de ellas es que tengamos una función de x en la parte inferior de la fracción, simplemente una función de x. La otra es que sea algo muy similar a esto, es decir, tenemos en la parte inferior una función de x, pero ahora la vamos a tener elevada a una potencia, es decir, aquí tendremos una función de x elevada a una potencia. Y finalmente la otra posibilidad que tenemos es que dentro de una fracción en la parte inferior tengamos un radical, y dentro del radical la función que tengamos sea una expresión que sea función de x. En todos estos casos la mejor forma de atacar el problema es a través de sustitución o cambio de variable, y como ya se habrán dado cuenta, lo que nosotros debemos utilizar para hacer nuestra primera aproximación pues será lo que está dentro del paréntesis en el caso de todas este tipo de funciones. Es decir, nuestra primera aproximación, nuestra primera idea para hacer u será lo que tengamos en estos paréntesis en cualquiera de este tipo de funciones. Siempre es una primera aproximación, pero en la mayor parte de los casos este es el resultado que nos da mejor solución, es decir, es el que nos lleva más rápido a la solución de una integral. Vamos a hacer un ejemplo con uno de ellos para que veamos cómo es que podemos resolver. Para cada uno de ellos haremos un video diferente para que tengamos idea de cómo resolver este tipo de integrales por sustitución cuando tenemos un caso específico. Ok, el primer caso que vamos a resolver será una integral de este tipo. Digamos que tenemos una integral de 3x cuadrada que multiplica a, vamos a decir, x cúbica más 9
y esto está elevado, digamos, a la cuarta potencia. Esta es nuestra integral. Si vemos, pues es una situación que es complicada de primera instancia para resolver. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, el método de observación nos dice que esta sección tiene la forma f de x elevada a la n, es decir, tengo una función f de x donde f de x es igual a x cúbica más 9 y está elevada a la cuarta potencia. Entonces la primera opción que yo tengo es definir u como f de x, es decir, lo que está dentro del paréntesis, lo que tenemos aquí dentro del paréntesis sería nuestra primera opción para decidir qué es u. U entonces vamos a definirla como x cúbica más 9. Y de acuerdo con el método dice que debemos encontrar la derivada de u. Entonces si derivamos u, pues la derivada de u es igual a 3x cuadrada más la derivada de 9, que es 0, de x. Entonces tenemos ya las dos partes. Ahora, por cuestiones de visibilidad, para que tengamos un poco más de claridad en esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reacomodar el problema original y vamos a escribirlo de esta forma. Tenemos que es x cúbica más 9 a la cuarta, y esto multiplica a 3x cuadrada de x. Y como ustedes pueden ver ahora, esto que tenemos aquí dentro del paréntesis es u, y esto que está aquí es de u. Ahora lo que sigue entonces es simplemente reescribir nuestra integral como u, pero u está a la cuarta potencia de u. Y ahora tenemos una integral que es mucho más sencilla de resolver porque es una integral de función potencia. Esto implica que lo que debemos hacer es simplemente sabemos que de las fórmulas de integración, pues cuando yo tengo x a la n de x, la solución de este tipo de integrales es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Y con esto pues sabemos que la solución de nuestro problema está cada vez más cerca. Vamos a resolverlo y entonces tenemos que la integral u a la cuarta de u integra u a la quinta entre 5, donde 5 es n más 1, n es 4, más 1 es 5, dividido entre n, que es 4 más 1 es 5, más una constante de integración. Y listo, ya encontré la solución de mi integral, ya la resolví, pero la resolví en función de u. Ahora debo expresar mi solución, la solución de mi integral en función de x. Y yo sabía que u es igual a 3x más 9, de acuerdo con esta información que tengo aquí. Entonces, pues todo lo que debo hacer es ahora sustituir u por lo que valga en x, es decir, esto es igual a x cúbica, perdón, dije 3x, es x cúbica más 9, y esto va a estar elevado a la quinta dividido entre 5 más una constante de integración. Y con esto ya resolví mi problema original utilizando el método de sustitución o de cambio de variable. Nuevamente les agradezco y en los siguientes videos veremos diferentes formas de integrar de acuerdo con las tipo de funciones que podemos encontrar en una integral para hacerlo por sustitución o cambio de variable. Si tienen comentarios, si tienen algo que decir, con todo gusto estamos a sus órdenes en la parte inferior de este video. Igualmente invitarles a que se suscriban al canal y o lo compartan también con sus conocidos que pueda hacerles utilidad este caso. Un saludo, gracias, que estén muy bien. Hasta luego.